Hola, muy buenas tardes, profesora. Junto a nuestro grupo, hoy día le vamos a presentar nuestro trabajo titulado La vuelta a lo natural, consumo y sobreproducción en un mundo globalizado. Nosotros somos Javiera Harrison, Luis Felipe Román y el que habla Maximiliano Sepúlveda. Para comenzar nuestro trabajo, comenzaremos dilucidando qué es lo que nosotros comprendemos por consumo y por sobreproducción, para luego ligarlo a lo que es el área urbanística, el área de belleza y moda y el área del estilo de vida, para así que nosotros podamos comprender cómo ciertos factores de la globalización, del neoliberalismo, interceden dentro de estas tres áreas para hacer que exista como una vuelta, una revalorización de lo natural. Como primera parte, nosotros queremos definir qué es lo que consumo y sobreproducción. Por consumo, nosotros entenderemos a la acción de utilizar y gastar un producto, bien o servicio para atender una necesidad. Por su otra contraparte, la sobreproducción es una situación en donde la oferta de mercado supera la demanda. Es decir, existe demasiado stock para la propia demanda que hace la gente de determinado producto. Siguiendo una línea con nuestro tema de presentación, el primer apartado que hemos definido es el de la ciudad hiperdegradada y la huida al campo. Reconocemos que esta primera problemática puede ser evidenciada en el espacio en tres aspectos cruciales: la hiperdegradación urbana, la dispersión urbana y, por último, la huida al campo. Sobre la hiperdegradación urbana ha sido conceptualizada por Miguel Solana y compañía en el texto Espacios globales y lugares próximos, entendiéndose como aquel proceso en que la ciudad como espacio de reproducción se deteriora a tal punto de generar una completa degradación de la calidad de vida, sea a través del poco y nulo acceso a agua potable, saneamiento, poca calidad de viviendas, sobrepoblación e inseguridad. Pero también es necesario tomar en cuenta la dimensión social, como la marginación socioeconómica e incluso cultural en la que viven las personas que habitan estos espacios hiperdegradados. Su representación en el espacio la hemos definido en dos zonas. Podemos ver los slums de Mumbai, en India, que representan perfectamente lo que es la hiperdegradación, en los cuales se ve sobrepoblación, poco saneamiento, viviendas diminutas y una mala calidad de vida en general. Para lo local, hemos identificado el caso de los guetos verticales en Estación Central, donde se vuelve a evidenciar el hacinamiento, viviendas diminutas, sobrepoblación, inseguridad e incluso una disminución de la calidad de vida a vecinos que históricamente habitaron esos barrios, que por su ubicación han sido invadidos por los intereses inmobiliarios. La dispersión urbana también es explicada por Solana y compañía, entendiéndolo como un proceso propio del mundo globalizado a través del cual las ciudades se comienzan a extender y dispersar geográficamente, consumiendo suelos y recursos cruciales como el agua, bosques e incluso el paisaje. Dicha extensión se hace a través de grandes barrios de viviendas, las cuales comienzan a ocupar espacios que antes tenían otros usos, aumentando tiempos de traslado, consumo de recursos e irrumpiendo en el funcionamiento propio de estas zonas. También se produce cierta relación centro-periferia, ya que estas nuevas viviendas en algunos casos no suelen tener acceso a servicios y recursos que sí tienen en el centro urbano de las ciudades. En cuanto a su representación en el espacio, tenemos la ciudad de Panamá, la cual se ha expandido exponencialmente en las últimas décadas, y las comunas de la periferia sur de Santiago, las cuales desde la liberación de los predios agrícolas hasta ahora ha sido el foco central de urbanización y extensión de la ciudad, quedando en muchos casos aislados en cuanto a transporte y servicios, lo cual dura incluso hasta hoy. Para entender el concepto de la huida al campo, veremos un pequeño fragmento de un video titulado La vuelta a lo rural. Hace apenas un año la España vaciada alzaba la voz y después de mucho tiempo sus reivindicaciones llegaban al Congreso de los Diputados. Parecía imposible que alguien prestara atención de nuevo a la vida rural, a la vida en el campo. Hoy la pandemia causada por la COVID-19 ha dado la vuelta a esta situación y ha situado la vida en el campo, la vuelta a lo rural, como un nuevo referente. Vivir de la tierra. Este fue el deseo que llevó a Steffi Flippen, antes directora de fotografía y residente en Madrid, a dar un cambio radical a su forma de vivir. Teníamos la idea de que queríamos construir algo nuevo o algo mejor, y nos dábamos cuenta, para poder hacer esto tienes que sacrificar otra cosa, ¿no? Tienes que dejar algo detrás. Vivimos en pleno centro de Madrid y además somos gente que utilizamos la ciudad al 100%, ¿no? El nivel de estrés que nos daba en algún momento la ciudad y incluso llegando a ansiedad. Entonces no queríamos seguir de la misma forma. Cuando encontramos ese sitio y cuando llegamos aquí, la finca era una ruina total. Pero de una otra forma, los dos pensábamos que ahí podíamos a lo mejor construir algo muy bonito. La vuelta al campo, vivir de la tierra, son conceptos que se mencionan en el video y que resuenan para entender nuestra problemática. En el video se muestra el caso de una mujer que vivía en pleno centro de Madrid, con altos niveles de estrés y un desagrado general por su realidad. Decide comprarse una finca en el campo y, según demuestra, sus problemas se fueron solucionando. Este caso da para reflexionar, pues tenemos por un lado la representación clara del estrés y la disminución de la calidad de vida de habitar una ciudad, pero también queda claro ese deseo de huir de aquello, al querer volver a lo natural o, en este caso, al campo. Lo que sucede, en última instancia, es que definitivamente no todas las personas tienen la posibilidad de huir así de fácil
y no se suelen tomar en cuenta las problemáticas propias que tiene esta huida masiva al campo. Eso nos lleva a reconocer a los actores involucrados, donde primero encontramos a los llamados urbanitas, quienes son aquel grupo que en este caso huye de la ciudad al campo, contando muchas veces con el capital necesario para sobrevivir allí e ignorando por lo general las dificultades técnicas y materiales de vivir en el campo. Por otro lado están los locales rurales, quienes habitan lugares rurales hace años y que con la llegada de estos nuevos actores ven sus dinámicas alteradas y cambiadas. Por último tenemos al gobierno, en quien se suele ver la responsabilidad de intermediar y conciliar intercediendo en estos nuevos flujos, pero que en la mayoría de los casos suele actuar lento, perdiendo gobernabilidad. Habiendo conocido todo lo anterior, podemos conocer las causas y efectos de la problemática, identificando entre las causas, primero, una ciudad saturada, donde parece no haber un respiro de la rutina y el constante movimiento. Segundo, un empeoramiento en la calidad de vida, ligado también a la pérdida de comunidad a propósito de la influencia del neoliberalismo y la constante rutina que deja pocos y nulos espacios de socialización. Y por último, una vivienda y urbanización poco regulada, a propósito también del neoliberalismo y la poca capacidad de agencia que tiene el Estado, sobre todo en el sur global, para imponer reglas a los privados. Como consecuencias, hemos identificado primero la saturación de estas comunidades rurales a propósito de la pandemia y la crisis global. Después, el cambio en sus dinámicas y relaciones, identificando también la poca adaptación en general por parte de los urbanitas y también, a propósito de ellos, una desilusión y shock de realidad al enfrentarse a algo previamente idealizado, reconociendo recién las desventajas y falta de acceso a diversas cosas como tecnología, transporte e incluso servicios como agua potable o luz. Por último, la ocupación de tierras y la subdivisión de lo que antes era campo, resultando en la interrupción de flujos e incluso en cambios en el uso del suelo en el caso de predios que antes eran agrícolas. Finalmente, en cuanto a este subtema, vemos como es algo súper contingente a propósito de las legislaciones en cuanto a predios rurales y también de un mercado inmobiliario que utiliza este deseo por lo natural y resurgiendo ideas como los country clubs o las fincas y las cuales alcanzan precios súper altos. Respecto al tema de nuestra presentación, un apartado del cual debemos prestarle atención es la belleza y la moda en la globalización. En la representación espacial de este tema podemos pensar en los grandes productores de cosméticos y sus ingredientes a nivel mundial, China. Al aumentar progresivamente su nivel de vida desde la década de 1970, la economía china ha crecido anualmente un 8% per cápita. Además de esto, gran parte de los ingresos son reinvertidos en la industria y en la ciudad. Es frecuente ver en redes sociales chinas como TikTok o Weibo como cientos de mujeres publican selfies de ellas con filtros que blanquean sus caras o que las hacen ver más delgadas, hecho que configura la visión que se tiene del cuerpo y la belleza en la sociedad china. La objetivización de los cuerpos es propia de la globalización y la constante interconectividad que existe debido al uso de las redes sociales fomentan una competitividad entre quién se viste mejor, quién tiene el mejor cutis o quién tiene el último artículo en tendencia. Esto se debe ya que en China la regulación de cosméticos es casi nula, ya que al ser los principales productores de la industria de los cosméticos, la producción de esto es en masa, lo cual preocupa pensando en la calidad de los cosméticos y considerando que salen cada cierto tiempo nuevos cosméticos y otros se van haciendo inútiles. Considerando los productos que se utilizan, hay que estudiar la legislación china con respecto a los químicos que se contienen en los cosméticos. Con esto podemos ver en ciertas marcas extranjeras que dicen hecho en China, pero no necesariamente producen ahí. En cambio, si producen y comercializan ahí, no importa que en Europa digan ser libres de crueldad, si la comercialización de los productos es en China, los dueños de la industria están obligados a testear los productos en animales, lo cual nos hace pensar cuál es el límite de la belleza. Es decir, equivale a una vida inocente que no tiene conciencia sobre lo que están haciendo con él, equivale a poner en peligro la salud de uno al no saber qué ingredientes tienen estos productos que son cada vez más baratos, más hechos de una forma más como rápida. La producción en masa de productos cosméticos hace que diversas marcas de esta área compitan en el mercado por la compra de sus productos, cuando el mismo producto pero manufacturado en China está a la mitad del precio original, a precios muy bajos y muy accesibles por lo demás. Pero con eso hay que preguntarse por qué son tan baratos. Como podemos ver en la imagen, los productos chinos buscan hacer la copia del producto original. Este ejemplo es de una mascarilla para el rostro y el que está en el lado izquierdo es el producto original proveniente de Corea del Sur, el país el cual también está innovando la producción de cosmética, pero con distinta regulación que la de la China continental. Se observa que el envase tiene ciertos detalles que el segundo trata de replicar, pero modificando colores, entre otros, para aparentar ser de la misma calidad. A continuación veremos un pequeño extracto de un documental llamado El sucio mundo de los cosméticos, que ayuda a entender lo que se ha expuesto hasta ahora. El hermoso mundo de la cosmética
Todas las semanas salen nuevas cremas y perfumes al mercado. Estos nos seducen y nos prometen la eterna juventud. Nos ocultan riesgos y efectos secundarios. Para decirlo más claramente, las pruebas se hacen en el propio consumidor. En el peor de los casos, el lápiz labial rojo podría provocar cáncer. En las tiendas alemanas se venden maquillaje tóxico, de forma completamente legal. Incluso los cosméticos naturales pueden causar alergias. Seguimos teniendo que hacer frente a sustancias alergénicas, al igual que probablemente también a fabricantes que no cumplen con las normas. Por eso vienen pacientes. Algunas personas se convierten en enfermos crónicos. Y la campaña publicitaria de maquillajes comienza cada vez más temprano. Siendo que particularmente en los cosméticos infantiles se esconden a menudo tintes cancerígenos y metales pesados tóxicos. Son producidos en China. Son productos químicos que están prohibidos en Europa hace mucho tiempo, en las mismas fábricas donde también se producen tintas de impresión y pinturas para las paredes. Un negocio multimillonario fuera de control. Respecto a los actores involucrados, los grandes consorcios de belleza y moda, podemos reconocer a Clinique y L'Oréal, las cuales son empresas multimillonarias que cada cierto tiempo van lanzando nuevos productos que prometen la juventud eterna, como aquella imagen que vemos arriba a la derecha, que en el producto dice con claridad Youth Code, lo cual, traducido al español, quiere decir código de juventud. Y como se puede ya dilucidar, el producto está destinado a prevenir el envejecimiento y hacer que la piel luzca igual a la de un adolescente, sin importar el paso del tiempo. Como veremos después en el video, los ingredientes usados en estos productos que prometen eliminar arrugas, líneas de expresión y poros abiertos vienen de China, al ser la mano de obra mucho más barata que la de sus propios países. Esto es posible en cierta medida porque los etiquetados de los cosméticos no son legibles para todas las personas y no tienen un lenguaje universal el cual se pueda entender con facilidad, sino que son nombres de compuestos químicos y en inglés, la mayoría de las veces, los cuales hacen que el consumidor no sepa qué está adquiriendo. Es fundamental entonces preguntarnos si estamos dispuestos a exponernos a sustancias tóxicas para tener el mejor labial del mundo, para competir con las demás mujeres que son vistas en redes sociales. En el caso de Zara, de la moda, es el representante de lo que hoy conocemos como fast fashion, ya que es la única tienda que logra sacar productos a la mitad del tiempo que lo haría una marca más consciente con el medio ambiente. Además de la rapidez de la producción, también cabe preguntarse si los diseños son originales de Zara o no. Esto se vio en el caso Reigns. Esta marca danesa es conocida por sus impermeables de diversos colores. Y en el caso del gigante low cost, cuando se sacó su colección de invierno, se notó un diseño en particular que podemos ver en las fotos de abajo que son muy similares entre sí. El diseño original está a la izquierda y la falsificación de Zara a la derecha. Podemos ver a simple vista que la calidad de los materiales no es la misma. Y el de la derecha se ve que ha sido manufacturado en masa con productos de mala calidad, haciendo que esta prenda sea desechable después de unos usos. La disposición de los bolsillos igual es una técnica que realiza el gigante consorcio de la moda rápida para sacar más prendas en menor tiempo, copiando los productos de ciertas marcas, modificándoles algunos detalles para que no sean idénticos. A L'Oréal también le parecen atractivos colores que vuelven rojo seductor a los empapelados. La compañía no tiene ningún problema en emplear sustancias que causen alergia. Todo dentro del marco legal, nos informa L'Oréal. La Agencia Estatal de Investigación se encuentra precisamente al lado de una fábrica de L'Oréal. El director Dr. Gerd Mildau no puede hablar sobre marcas y fabricantes. Es protección de la industria. Y las listas de sustancias contenidas deberían en realidad proteger en definitiva al consumidor. ¿Puede revelarme como consumidor lo que en realidad contiene un lápiz de labios? Bien, como consumidor tiene la posibilidad de reconocer, en primer lugar, en la pequeña lista de símbolos, que existen listas de componentes. Con lo visto en el video y lo anterior expuesto, podemos estudiar las causas y efectos de este mundo de los cosméticos en los países tercermundistas, de que son ellos quienes le otorgan las materias primas a las grandes marcas para que puedan realizar los productos, lo cual genera una relación de dependencia o de centro-periferia. Un efecto podemos ver en la contaminación que se hace cuando se produce la ropa y los tintes que se ocupan en las aguas que, como podemos visualizar en la primera imagen, se tiñen y las hacen inútiles para el consumo humano. La producción en masa de la ropa hace que su obsolescencia sea programada y luego que salga de tendencia se deseche en lugares no destinados a ello. En la salud podemos ver que la exposición a toxinas en países tercermundistas donde están las fábricas produce un envejecimiento prematuro, enfermedades crónicas, deterioro de la salud a largo plazo por la explotación que se vive. Como tercera perspectiva, nosotros queremos ver el tema del estilo de vida, materializado principalmente en el tema de la alimentación y del slow living. La representación espacial nosotros consideramos que no la podemos evidenciar principalmente en un espacio, siendo que los modos de vida se evidencian en la gente en particular, en cómo ella emprende su vida diferente de los espacios.
por decirlo así. Entonces, partiendo con lo que es la alimentación, nosotros podemos evidenciar que la alimentación, más allá del proceso como de pulsión, de necesidad de alimentarse, entendemos que la alimentación conlleva relaciones con la forma en la que vivimos y en la que donde nos encontramos, porque principalmente el área económica, el área social, el área local, influyen en la forma en la que nos alimentamos, en la forma en la que llegamos a ciertos productos y en la forma en la que muchas veces no llegamos a esos productos. De esta misma manera, comprendemos que las distintas posibilidades para el acceso a una alimentación, por decirlo así, producen cuerpos marcados por clases, género y edades. Que existen cuerpos muy distintos, difiriendo, por decirlo así, de estas posibilidades de adquirir una alimentación buena. En este caso, tenemos una foto sacada del noticiero de Chilevisión, el año 2020, en un contexto en el que la gente, que por lo general trabajaba informal, salió a manifestarse porque el Estado lo tenía votados en lo que era la cuarentena, porque ellos no podían trabajar. Entonces, los vecinos del bosque decían que estaban pasando hambre, y en redes sociales se masificaron las burlas, porque decían que estaban pasando hambre, pero se veía que estaban claramente sobrepeso. Entonces, aquí nosotros evidenciamos nuestra tesis en el decir que los cuerpos, las posibilidades, producen cuerpos marcados por estas mismas clases. En personas que tienen acceso súper precario a lo que es verduras de calidad, frutas de primera línea, por decirlo así, por lo general acaban consumiendo carbohidratos, comida, por decirlo así, que no se echa a perder muy fácilmente, papas, cosas así, que producen cuerpos en sobrepeso. Entonces nosotros, para evidenciar esto, queremos evidenciar el tema del neoliberalismo, que lo comprendemos como un eje articulador de lo que nosotros comprendemos de artículos de alimentación. Más allá de este de ser un modelo, el neoliberalismo produce cierta ideología y también ciertas formas de pensar en las mismas acciones que tomamos. Se valoriza la individualidad, por ejemplo, que se evidencia en el consumo como el camino para la felicidad, y en el consumo reiterado, porque también la sociedad necesita muchas veces de esta felicidad como a conchos, por decirlo así. Entonces el consumo es una cosa muy importante que se articula muy bien con lo que es el neoliberalismo y con la felicidad que le da a la gente el mismo consumir. Entonces, pese a esta perspectivas neoliberales que existen en nuestra sociedad, nosotros podemos comprender que existen resistencias también. Por ejemplo, el movimiento vegano y vegetariano, un movimiento que reivindica muchas veces lo que es la soberanía alimentaria, comprende una resistencia a lo que es el neoliberalismo, principalmente a dejar atrás el tema de la alimentación, una alimentación muy, por decirlo fácil, comida chatarra en serie, y reivindica lo que es la alimentación local, la alimentación desde lo que da la tierra localmente. También el movimiento Slow Food, que es un movimiento que reivindica, por ejemplo, el no dejar que ciertas perspectivas como occidentales como que pasen sobre las mismas líneas tradicionales. Por ejemplo, la alimentación. ¿Por qué nosotros tenemos que comer McDonald's cuando tenemos una comida tradicional muy exquisita? Esto lo ve en Francia, por ejemplo, Carlo Petrini en una noticia donde evidencia que, por ejemplo, el centro de Francia ya no existen tantos restaurantes así como para ir a comer, sino que hay restaurantes como McDonald's, Burger King, línea americana, de comida rápida. De la misma manera, una cita de Zizek, de un filósofo esloveno, que también habla de esto, que es por qué todavía hay idiotas que quieren comer McDonald's en Argentina viendo choripán. El movimiento Slow Living, también derivando de esto del slow, comprendemos un modelo que pone en práctica nuevas concepciones de bienestar social, protección de relaciones sociales y defender una economía de felicidad, a la vez que evidencia un consumo responsable como la necesidad de reducción, de reducir el consumo, de no consumir tanto, de reutilizar y así, dejar atrás también estos modos veloces de llevar la vida, bajar el tiempo, por ejemplo, ser más lento y así. Aún así, podemos decir que los modelos se complican en su práctica. En algunos casos también los movimientos reivindicatorios que vimos con anterioridad son cooptados por el neoliberalismo. En esta misma línea, por ejemplo, la lógica de centro-periferia de los recursos se evidencia mucho más, porque aquí en Chile, por ejemplo, la cereza por lo general se exporta a Europa y lo que a Asia, la cereza de primer nivel, de primera calidad, y muchas veces aquí en Chile nosotros los ciudadanos tenemos que comer cereza y prácticamente muchas frutas de tercera calidad, de tercera línea. Entonces, ahí se evidencia cómo el centro y la periferia como dialogan entre sí y llevan los productos hacia allá, los de mejor calidad, y a nosotros nuestra alimentación termina basándose en cosas súper procesadas, así porque la fruta que nos queda a nosotros es súper mala, se pudre rápido y así. También la expansión de empresas contaminantes hacia espacios de resistencia, principalmente podemos verlo en cadenas, por ejemplo, AgroSuper, con sus líneas cárnicas y a la vez líneas vegetarianas que empresta, la Notco, por ejemplo, que es una empresa que saca mucha línea vegetariana, vegana, pero hace negocios también con productos y con cadenas transnacionales de comida rápida, donde se trabaja con carne, lo que es papayón y así. Además, también evidenciamos la inequidad dentro de la globalización, porque las posibilidades de articular una alimentación sana y también experimentar un slow living son maleables a las clases y el género. Porque, por ejemplo, los sectores altos que quieren vivir menos, que quieren tomar el tiempo de desintoxicarse de la velocidad que tiene el mundo neoliberal, se van, o sea, viajan. Es súper común que muchas veces te dice como si querías encontrarte, viaja. Pero una persona pobre no puede viajar. De la misma manera que una persona pobre no se puede alimentar de otra forma que no sea lo que tiene a la mano, productos ultraprocesados, papas, fideo, arroz, vianesas. También el tema de género lo consideramos súper importante, porque en el tema del slow living, del vivir más lento,
Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos decirle a una mujer que viva más lento cuando estudios de la Fundación Sol nos dicen que las mujeres están trabajando hasta arriba de 90 horas semanales entre lo que es el trabajo remunerado y lo que es el trabajo doméstico? Como cuando las mujeres tienen que hacer dos labores distintas, ¿cómo le podemos decir que bajen su velocidad de vida cuando muchas veces no le alcanza ni para ellas? Como que terminan de hacer las cosas y no les queda tiempo para ellas. A través de esta presentación hemos podido reconocer las implicancias que trae vivir en un mundo globalizado. Si bien ocupamos la vuelta a lo natural como un elemento articulador, pudimos notar que hay factores propios de la globalización y de lo que Bauman refiere como la globalización de la economía que marcan la pauta. El rápido ritmo de la vida, su impacto en las personas, su impacto en el flujo humano, la sobreproducción, el consumo casi automático y sus efectos en la salud corresponden todos a factores propios de vivir en un mundo globalizado bajo el alero neoliberal. Hemos visto así la manera en que el sistema mundo actual impacta ineludiblemente en la manera que vivimos nuestro día a día. El tiempo, el espacio y la distancia para realizar cualquier tarea, para vivir, para habitar, para consumir e incluso para alimentarse, se han visto cambiados completamente y llaman a la reflexión. Así, consideramos como grupo la necesidad de repensar y reconocer los impactos de la globalización en las personas y su modo de vida. Reconocer las propias paradojas de este contexto a propósito de lo que Bauman aludía como las nuevas distinciones que contraponen opuestos, rico-pobre, nómadas sedentarios, y cómo estas contraposiciones se manifiestan en cosas que pueden parecer tan lejanas entre sí como las dinámicas urbanas, la industria de la belleza y el estilo de vida actual.